Yo no sé, querida audiencia, si otros países adolecen del mal y de sí, es una especie de tara que nos aqueja a los ecuatorianos, que es la desmemoria y la amnesia. Por eso es que cometemos de manera recurrente, repetida, los mismos errores en el orden político y en el orden electoral. Lo que hoy sufre el Ecuador tiene una data, como bien sabemos, temporal de 15 años, desde que aparecieron estos saqueadores sinvergüenzas, delincuentes socialistas, como redentores, después de, ciertamente, y hay que reconocerlo, de un fracaso y de una frustración reiterada de la partidocracia. Porque allí fundamentalmente está la responsabilidad primigenia. Gobiernos de matrícula democrática que se sucedían uno tras otro después de 1978-79, produjeron un complejo de decepción en el pueblo ecuatoriano. Y entonces, esta pléyade, que no pasaba más del 5%, recordarán ustedes, el insignificante e infeliz Frente Amplio de Izquierda, el FADI, con ¿qué será de ese Mollé y otros como él, René Mollé Mosquera? No pasaban del 5%. Se consiguieron un líder con buena llegada, con buena pegada, carismático, indudablemente sin vergüenza, delincuente de Correa. Y pues tuvieron una victoria abrumadora en el año 2006-2007. Ahí se inició la Vía Crucis, entre paréntesis no se dice él. La vía es femenino, la Vía Crucis del pueblo ecuatoriano. En un libro, en mi penúltimo libro, El Doctor Infierno y sus demonios, que es una crítica al marxismo de 700 páginas, hablo yo de los escribas españoles, porque en una distinguida y prestigiosa universidad de posgrado ecuatoriana, que tiene ilustres académicos dirigiéndola, allá se vincularon estos dos comunistas españoles, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, dos constitucionalistas españoles, pero comunistas. De uno de estos es un libro que se titula Análisis Jurídico del Proyecto de Chávez, libro que me lo he leído de manera prolija y exhaustiva, y que no es otra cosa que, claro, una justificación de orden jurídico de la barbaridad delincuencial, dictatorial, estalinista de Hugo Chávez Frías. Es una justificación. Adicionalmente, este par de comunistas, estos escribas españoles, hacen sus propias aportaciones. Y estos son los que se vincularon acá, con esta distinguida universidad a la que acabo de citar, y prepararon la redacción de ese mamotreto de 444 artículos, una constitución reglamentaria, la de Montecristi, pues, y la pusieron en vigencia. La pusieron en vigencia aquí en el Ecuador. Esa es la gran tarea que tiene el pueblo ecuatoriano, que tiene su electorado, que tiene un próximo presidente, siempre que no sea este infame, este ruin, este muñeco de ventríloco, este títere de Arauz. Rehacer el cuerpo constitucional. No se trata de reformar, hay que abolir esa constitución de Montecristi, que es la constitución de los escribas españoles Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, que claro, cumplieron todo el esquema leninista, estalinista, porque es una copia. Aquí estos no inventaron nada, lo que hacen es replicar, con pasos que se dieron entre febrero de 1917 y octubre, cuando cuajó este crimen de lesa historia llamada Revolución Bolchevique.
es un traslado, palabras más, palabras menos de ese mismo procedimiento. Los siguientes son someramente los pasos que dan. Primero, armar candidaturas para asambleístas obedientes, pobres diablos, desconocidos. Justamente, mientras menos conocidos mejor, ignotos, ilustres ignorantes, presididos en este caso por esa vergüenza histórica que es el comunista Alberto Acosta Espinosa. Sobre sus espaldas y sobre la responsabilidad pesa el terrible evento histórico de haber presidido esa asamblea, de haber permitido que entre gallos y medianoche los textos, inclusive redactados, fuesen cambiados a última hora. La responsabilidad es de este desvergonzado Alberto Acosta Espinosa. Bueno, entonces primero una asamblea de obedientes, de levantabrazos, que aprobaban todo lo que les mandaban aprobar. Segundo, equivaler esa asamblea a hacerla una correspondencia como si fuese un poder originario y un poder refundador, como si el Ecuador no hubiese sido una república con 2 siglos de existencia, como si recién se hubiera emancipado de España. Entonces esa asamblea pasó a tener el carácter de organismo constitucional originario y refundador. Tercero, obviamente la eliminación del Congreso Nacional que estaba vigente, recordarán ustedes, se consiguieron como presidente del Tribunal Supremo Electoral a un sinvergüenza de nombre Jorge Acosta, y este fue el que perpetró. Este es un mercenario, este no tiene doctrina, ni tiene convicción política, ni ideológica de ninguna manera, pero se cogieron justamente uno, amorfo y amoral, para que presida el Tribunal Constitucional Supremo, el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces. ¿Cómo se repite la historia, no? Y ahora lo mismo con la señora Atamaín. Este fue el que perpetró toda esa farsa jurídica que terminó con los diputados suplentes, recordarán ustedes, los diputados de los manteles, que hicieron posible evidentemente la capitis deminutio, la disminución de capacidad jurídica del Congreso Nacional, la expulsión de 57 diputados titulares. Recordamos esto, y recordamos a la amnesia crónica del pueblo ecuatoriano. Eliminación del Congreso Nacional, domesticación de la legislatura. El cuarto paso, ya lo conocemos de memoria, y el sinvergüenza delincuente de Correa dijo: voy a meter las uñas en la función judicial. ¿Cuándo se ha oído esto? Que el jefe del Ejecutivo diga con desparpajo y sin ningún bochorno que va a meter las uñas en la justicia. Ese fue un anuncio de lesa sociedad, de lesa juridicidad, y se lo aguantaron. No digo que lo aguantamos porque quien habla lo denunció. Se tomó este delincuente la justicia, se tomó el Ministerio Público, la Fiscalía, los jueces, los reemplazó por jueces, la gran mayoría ignorantones, igualmente obedientes. Correa, finalmente, y como quinto paso, porque no me digan, no, es que Correa no es socialista. Correa todo será, pero no es socialista. Correa es un socialista, convencido, marxista. ¿Por qué quieren salvarlo? ¿Por qué quieren sobreseerlo, perdonarlo? Es un socialista que actúa como todos los socialistas pues han actuado y han procedido durante la historia del siglo XX y del siglo XXI. Correa es un socialista convencido. Eso es lo que es, como cualquiera otro de estos. Y como tal, pisoteó el Estado de Derecho. Porque los socialistas no creen en el Estado de Derecho que sustenta la democracia, la libertad, el respeto al individuo, es decir, y respetan la juridicidad histórica, consuetudinaria inclusive por costumbre y por tradición del pueblo ecuatoriano. La pisotearon, bailaron saltashpa, zapatearon flamenco,
por encima de sus leyes y de sus normas, y se convirtieron evidentemente en un régimen dictatorial, autoritario, abusivo, saqueador, ladrón, desvergonzado, inescrupuloso, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el argentino con los Kirchner, como el boliviano con Evo Morales, como el brasileño con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, par de delincuentes. Lula da Silva, como sabemos, es un delincuente convicto. Está preso por ladrón. Y no es distinto que cualquiera otro de estos que nos han agobiado a los ecuatorianos. Pero quiero terminar con lo que empecé. La amnesia y la desmemoria crónica de este amado, distinguido y sufrido pueblo ecuatoriano. Recordándole que todo empezó por un plagio y una copia de plagiadores, a su vez, dos comunistas españoles, que se encargaron de la redacción y de la adulteración de ese mamotreto llamado Constitución de Montecristi del 2008, que hay que abolirla por completo, no reformarla. Me refiero a Roberto Viciano Pastor y a Rubén Martínez Dalmao. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme este recorderis a ustedes con mucho respeto hoy. Hasta mañana.